vamos a ir al acceso de base de datos y códigos econométricos en ERE. Capítulo 6. ¿Okay? Tenemos acceso a base de datos y códigos econométricos, econometría básica con ERE, y vamos a entrar al capítulo 6. Y vamos a descargar estos dos archivos, el archivo en Excel y el archivo en ERE, modelo de la felicidad 2022. Aquí nos aparece un mensaje, le vamos a poner ignore. Importar dataset desde Excel. Nos aparece un mensaje, damos yes. Y luego nos vamos a browse. Y el archivo que hemos descargado es World Happiness Report. World Happiness Report. A este de acá le vamos a cambiar simplemente el nombre. En el nombre le vamos a poner data o data. ¿Okay? Data o data. Data o data y damos import. Import. Aquí está nuestra base de datos para 100 países. 100 países. Y vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar la línea número 13. Attach data. La línea 14. Names. Siempre ejecutamos con RAM. Okay. Y vamos a, bueno, estas paqueterías las vamos a instalar. Tendríamos que escribir install package, pero también podemos hacerlo acá. Miren, acá podemos instalar las paqueterías, por ejemplo, el package. Buscamos y vamos a buscar, por ejemplo, si no nos aparece, buscamos ahí. Instalamos y está acá. Buscamos la otra paquetería en install PWR, install, buscamos la paquetería LMTest, siempre instalamos paquetería LMTest, buscamos en install la paquetería K, install,
colocamos la paquetería Performance Analytics, install. Buscamos en install la paquetería de series, install y finalmente la paquetería Robust o Robust Base, ¿okay? Robust Base. Y instalamos todas las librerías. ¿Okay? Recuerden que siempre debemos instalar las paqueterías y después las librerías. Fíjense cuáles son las paqueterías y librerías instaladas: Base, CAR, Dataset, LMTest, Performance Analytics, Robust Base, T-Series, ¿okay? Y vamos a visualizar nuestra data. ¿Qué es lo que le estamos diciendo aquí a la base de datos? A la base de datos, perdón, al lenguaje de programación, le estamos diciendo que nos haga un análisis de los 4 momentos estadísticos de la base de datos llamada data o data de 3 a 13. ¿Qué significa esto de 3 a 13? ¿Saben qué significa de 3 a 13? Significa que la base de datos data nos haga un análisis estadístico, ¿okay? Un análisis estadístico desde la variable número 3 hasta la variable número 3. Voy a seleccionar todo esto, lo voy a copiar, lo voy a pegar en un bloc de notas. Bien, tenemos 100 observaciones desde la variable año. ¿Qué significa esta variable? Ladder, escala de la felicidad. Nuestra variable es modelo de felicidad y nuestra variable dependiente va a ser escala de la felicidad. La variable escala de la felicidad son 100 países. Los valores centrales están entre 5.6, 5.86, 5.71. ¿Okay? ¿Cuál es el valor mínimo? El valor mínimo es 2.18. El valor menor de la escala de la felicidad y el mayor valor de la escala de la felicidad es 7.79. Luego tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor mínimo, entre el valor máximo y el valor mínimo. Hay un rango de 5.62. Tenemos una asimetría negativa y una kurtosis negativa. Bueno, esto significa un sesgo negativo en los datos. Momento 4, kurtosis de tipo plato y curvo. Muy bien. Esta es nuestra variable principal.
La variable dependiente principal es la variable dependiente escala de la felicidad. Luego tenemos otras. La principal variable explicativa es el ingreso per cápita en términos logarítmicos, ¿no? Y luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables de control. ¿Qué son las variables de control? Son otras variables explicativas que pueden relacionarse con la variable dependiente. ¿Cuáles son estas variables? ¿Qué variables pueden relacionarse con la escala de la felicidad? Una variable explicativa puede ser la ayuda social o soporte social, la expectativa de vida, la libertad. ¿Okay? ¿Cuál sería la hipótesis de ayuda social? Bueno, de ingreso per cápita. Veamos, de ingreso per cápita, ¿cuál sería la hipótesis? A mayor ingreso per cápita esperaríamos mayor o menor felicidad. Mayor felicidad, ¿cierto? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Visa y Mastercard. ¿Se entiende, no? La escala de la felicidad estaría explicada por el ingreso per cápita. Ayuda social, esta ayuda social, vamos a ver cómo está definida. Estaría definida por el soporte social que sienten las familias o las personas con su familia, colegas de trabajo, etc. La expectativa de vida es medida en años de expectativa de vida. ¿Qué esperaríamos con la expectativa? ¿Cómo se relacionaría la expectativa de vida con la felicidad? Positivamente, ¿no? Si tenemos mayor expectativa de vida, esperaríamos mayor escala de la felicidad. La variable generosidad, mientras tengamos sociedades que son más generosas, esperaríamos niveles de felicidad mayores en los individuos, ¿no? Eso es coherente. Analizar si estas variables tienen o no tienen una distribución normal. ¿Se acuerdan ustedes cuál es la hipótesis nula? ¿Cuál es la hipótesis nula en la prueba Alquevera? ¿Cuál es la hipótesis nula? La variable tiene una distribución normal versus la hipótesis alternativa que la variable no tiene una distribución normal. ¿Cuál es la regla de decisión? El p-value, ¿no es cierto? La regla de decisión es que cuando este p-value es mayor que el 5% y mayor que el 10%, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Caso contrario, si es menor que el 5%, vamos a rechazar la hipótesis nula. Bien, entonces, dado esto, la escala de la felicidad ¿tiene o no tiene una distribución normal? Tiene una distribución normal. No rechazamos la hipótesis nula, ¿no? P-value o probabilidad mayor que el 5 y mayor que el 10%. El ingreso per cápita en términos logarítmicos ¿tiene o no tiene una distribución normal? Podríamos decir que al 5% tiene una distribución normal, sin embargo al 10% no tiene una distribución normal. La idea es que sea mayor que el 10%. La ayuda o soporte social tiene una distribución normal, no tiene una distribución normal, claramente, ¿no? El p-value es menor que el 5%. La expectativa de vida tiene una distribución normal, no tiene una distribución normal. La libertad de las personas tiene una distribución normal, no tiene distribución normal. La generosidad de las personas tiene distribución normal, no tiene distribución normal.
tampoco tiene distribución normal. La percepción de la corrupción, el afecto positivo no tiene distribución normal. El afecto negativo no tiene distribución normal. Y la confianza en el gobierno sí tiene distribución normal, ¿no? Entonces, siempre es importante analizar si nuestras variables tienen o no tienen distribución normal. Bien, ahora lo que vamos a hacer es realizar un análisis de un análisis gráfico. Fíjense que siempre debemos instalar la paquetería y la librería. Yo puedo poner acá install package y entre comillas instalar la paquetería RWorldMap. Si no tengo esa paquetería instalada acá, la voy a instalar desde acá. Voy a irme a install y voy a escribir RWorldMap, ¿ok? RWorldMap. Primero, paso número 1, instalar la paquetería. RWorldMap, instalo la paquetería. Bien. Y luego vamos a instalar la librería RWorldMap. ¿Qué es lo importante que debemos hacer acá? Lo primero que debemos hacer es, vamos a crear un número de países. ¿Okay? Este número de países se va a denotar por la letra N. Y voy a crear un número de países a través de una función donde, ¿qué es lo que debo invocar? Lo que debo invocar en primer lugar es el nombre de la base de datos. La base de datos se llama data. Lo segundo que debo invocar en mi base de datos es la columna donde esté la variable del nombre del país. Me voy a mi base de datos y en la primera columna tengo country-name. Este es el nombre de donde están los países. Y desde luego el nombre de estos países debe estar escrito en inglés, ¿ya? No en español, en inglés, para que me pueda vincular con un argumento de forma estándar que es name. Este argumento siempre va a estar presente y de esta forma vamos a crear nuestro conjunto de países. Algo.
verificar que esté seleccionado. Ahora sí. Tenemos que verificar siempre que el Edward Map esté instalado correctamente, porque esto es secuencial. Debo ejecutar el paso A, luego el paso B y el paso C. Si veo que no está instalado, esa secuencia me va a servir de error, ¿me entienden? Entonces vamos a verificar. Y bien, ¿y qué es lo que ahora vamos a hacer nuestro gráfico? Donde vamos a graficar el mapa de países en primer lugar, haciendo alusión al número de países que vamos a graficar. Y aquí, entre comillas, en primer lugar tenemos que poner cuál es la variable que quiero graficar. Y la variable que quiero graficar, según mi base de datos, es la variable dependiente. La variable dependiente es escala de la felicidad, life. ¿Okay? Y por otra parte, quiero que se me grafique en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que se me grafique en 7 colores. 7 colores. Puedo poner 8, 9, 10 colores. Eso lo define el modelador. ¿Okay? Aquí el único requisito es que mis colores deben estar en inglés. ¿Okay? Los colores deben estar en inglés. Luego voy a definir de que el método de agrupación sea por cuantiles y aquí que el título tenga el nombre de escala de la felicidad año 2001. Qué bonito, ¿no? Bien, entonces aquí fíjense, nos ha clasificado. Yo debo relacionar esto con otra variable, con el mismo procedimiento, pero ahora con ingresos per cápita. Con ingresos per cápita, aquí voy a poner año 2021. Hay un ingreso bien, estos son los ingresos per cápita en escala logarítmica. Obviamente bien, ahora vamos a realizar un diagrama de dispersión. Para realizar este diagrama de dispersión, vamos a instalar lo que es la paquetería y librería ggplot 2. Vamos a instalar esta librería y paquetería ggplot 2. Verifico que esté instalada.
y luego instalamos la librería y vamos a hacer un gráfico de dispersión de dos variables. Para hacer un gráfico de dispersión la función es uplot. Lo primero que debemos hacer referencia a es el nombre de la variable independiente, x. ¿Okay? La variable independiente es ingreso per cápita. Luego hacemos referencia a la variable dependiente, argumento y. Y luego hacemos referencia a el nombre de la base de datos. La base de datos se llama data, entonces variable x, variable y nombre de la base de datos. Le vamos a dar la instrucción que nos realice una banda de confianza en la tendencia central de la relación y que tenga el título ingreso per cápita y escala de la felicidad, que sea el título del gráfico, que en el rótulo de las ejes de las Y diga escala de la felicidad y que en el rótulo de las ejes de las X diga ingreso per cápita. Y todo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí está el nombre de la variable explicativa, ingreso per cápita, el nombre de la variable dependiente, escala de la felicidad. Muy bien. Y finalmente podemos analizar lo que son percentiles por cada variable. Desde la observación menor al 10% hasta la observación mayor al 100%. Quiero hacer énfasis en esta variable. Esta variable que es ingreso per cápita en escala logarítmica. Les había dicho que para calcular el antilogaritmo. ¿Qué significa 10%? Significa de que del 100% de las observaciones, al 10, la observación más baja, al 10% de las observaciones corresponde a un país que tiene un ingreso per cápita de $3.377 año. ¿Ya? Eso significa. ¿Qué significa, por ejemplo, 100%? Significa que de todas las observaciones, la observación máxima es de un ingreso per cápita de $103.000. ¿Qué significa percentil 50%? Significa que el valor mediano de todas las observaciones es un ingreso per cápita de $14.000. Muy bien. Entonces, dado esto, podemos hacer nuestro análisis de regresión. Vamos a correr la primera regresión. Vamos a estimar 7 modelos de regresión. ¿Cómo estimamos modelos de regresión en el estudio? Lo primero que debemos hacer es darle un nombre al modelo econométrico. En este caso, ¿cuál es el nombre? Mod 1.
Esto significa el primer modelo que vamos a estimar. Luego utilizamos la función LM, no es el cigarro, acuérdense, no es el cigarro. Y después damos la instrucción de que nos muestre el resumen de este primer modelo. ¿Cuál va a ser el segundo modelo? Va a ser el primer modelo añadiendo una nueva variable explicativa. La nueva variable explicativa en el modelo 2 va a ser libertad. Luego, ¿cuál va a ser el tercer modelo? Va a ser añadiendo una nueva variable explicativa a los dos modelos anteriores, que va a ser generosidad. El cuarto modelo va a ser añadiendo una nueva variable explicativa, que es percepción de la corrupción. El quinto modelo va a ser añadiendo una nueva variable explicativa a los cuatro anteriores, llamado afecto positivo. El sexto modelo va a ser añadiendo una nueva variable explicativa llamada afecto negativo, y el modelo número 7 añadiendo una nueva variable explicativa llamada confianza hacia el gobierno. Ok, entonces yo voy a seleccionar todo esto desde el modelo 1 hasta el modelo 7. And here you have 7 models. Hemos estimado 7 modelos. Modelo número 1, fíjense ustedes, el intercepto es negativo, el ingreso per cápita es positivo y estadísticamente significativo, la variable ayuda social es positiva y estadísticamente significativa, la variable expectativa de vida es significativa o no? No es, no tiene los asteriscos, ¿no? Esto es en el primer modelo. En el modelo número 2 se mantienen las conclusiones del modelo número 1 y la variable libertad es positiva y estadísticamente significativa. En el modelo número 3 se mantienen los resultados del modelo número 2 y la variable generosidad es significativa o no es significativa. No es significativa, no tiene las estrellitas. En el modelo número 4, ¿qué sucede con las anteriores variables? Se mantiene y la variable percepción de la corrupción es significativa y es de forma negativa, ¿no es cierto? Este es el modelo número 4. El modelo número 5 se mantienen las mismas variables con el mismo nivel de significancia estadística y el afecto positivo tiene una relación positiva con la variable de la felicidad y estadísticamente significativa. ¿Qué sucede con la variable afecto negativo? No es estadísticamente significativa. Y finalmente nuestro último modelo. En el último modelo vamos a ver de que, fíjense, el ingreso per cápita y la ayuda social son positivas y estadísticamente significativas. La expectativa de vida no es significativa.
La libertad es positiva y estadísticamente significativa. La generosidad y el afecto negativo no son significativos. La percepción de la corrupción es negativa y estadísticamente significativa. Y el afecto positivo es positiva y estadísticamente significativa, mientras la confianza con el gobierno no es significativa. Si bien es cierto es negativa, sin embargo, no tiene las estrellitas, ¿no? Esta es una parte. Para poder validar si esto es correcto o no, debemos verificar si cada uno de los modelos, los residuos, tienen una distribución normal, porque eso es un supuesto importante que debemos verificar, ¿no? Entonces, en resumen, hasta acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Importación de base de datos, hemos instalado paqueterías y librerías, análisis de los 4 momentos estadísticos, análisis de distribución normal de las variables. Nos faltó este bonito. Nos saltamos ¿no? Análisis de correlación. ¿Qué significa de 4 a 13? ¿Qué significa esto? Desde la base de datos, desde la variable 4 hasta la variable 3. Eso significa. ¿Ok? Esta es la sale un poco pequeñito. Voy a analizar solamente la primera, que es la que me interesa. ¿Cómo se asocia la escala de la felicidad con el ingreso per cápita? ¿Cómo se asocia? Positiva y significativamente, ¿no? ¿Cómo se asocia la escala de la felicidad y la ayuda social? Positiva y significativamente. ¿Cómo se asocia la escala de la felicidad y la expectativa de vida? Positiva y significativamente, igual con la libertad. ¿Cómo se asocia la escala de la felicidad con la generosidad? La relación es estadísticamente igual a 0. No tienen los puntitos, ¿no? ¿Cómo se relaciona la escala de la felicidad con la percepción de la corrupción? Negativa y estadísticamente significativa. Se relaciona positivamente con el afecto positivo y significativamente, negativamente y significativamente con el afecto negativo, y no tiene relación con la confianza con el gobierno. Entonces, de forma preliminar, podríamos decir de que la escala de la felicidad no tiene ninguna relación significativa, en resumen, con la generosidad ni con la confianza del gobierno. Tiene una relación negativa y estadísticamente significativa con la percepción de la corrupción y con el aspecto negativo, y con el resto de las variables tiene una relación positiva y estadísticamente significativa. También aquí podríamos interpretar en la clasificación de relación débil, moderada y fuerte. ¿Cuándo es una relación fuerte? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo es una relación fuerte? Cuando el coeficiente de correlación en términos absolutos es mayor que 0,70, ¿no? Entonces tendría una relación fuerte con la escala de la felicidad, con el ingreso per cápita, con la ayuda social, con la expectativa de vida. Tendría una relación moderada con la libertad, con el afecto positivo y con el afecto negativo. Menor que 0,50, por ejemplo, tendría una relación débil.
con la percepción de la corrupción, ¿no? Entonces, es así como podemos analizar esto. Luego podemos hacer gráficas, como habíamos visto, ¿no? Podemos hacer gráficas. Podemos hacer gráficas de mapas. Esta gráfica de mapas la podemos realizar siempre y cuando tengamos una variable que se llame nombre de países. Si tenemos y está en inglés, siempre que esté esto de acá, podemos hacer el gráfico de mapas de nuestras variables, ¿no? Podemos hacer también gráfico de diagrama de dispersión, cálculo de percentiles y finalmente hacemos la estimación de los modelos econométricos. Hacia adelante, ¿qué debemos hacer? Probar el cumplimiento de los supuestos, y si no hay normalidad en la distribución de los residuos, debemos corregir y volver a estimar. Ese es el procedimiento. Pero bueno, en esta clase vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar con nuestras siguientes, con el desarrollo del código. ¿Lo han entendido el código así como se lo he explicado? Si lo vemos así, que bueno, la primera